Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de YouTube de J. Lorenzo Trading. Bueno, hoy traigo un vídeo que, vamos, lo publiqué en Twitter, ¿no? La idea de hacer este vídeo y la verdad que la acogida o por lo menos el interés demostrado ha sido brutal. 200 y pico me gustas, ciento y pico retweets, con lo cual pues entiendo que es un tema que puede resultar interesante, ¿no? Y ya digo, me apetecía compartirlo. Yo lo llevo aplicando desde hace varios años en mi operativa personal. Ahora también la gestión de cartera que voy a llevar a cabo con GPM, pues también cuando llegue el final del ejercicio fiscal lo aplicaré si es necesario para que la gente que está dentro pues se pueda beneficiar de ello. ¿Vale? Así que nada, no me entretengo mucho más y os cuento en detalle, ¿vale? Como siempre, obviamente, este vídeo no supone ninguna recomendación, ningún tipo de asesoramiento, ni a nivel de inversión, ni a nivel fiscal, ni mucho menos, ¿vale? Simplemente es algo informativo, algo que ya digo, que yo aplico en la gestión de mi cartera personal y considero que puede ser útil y por eso veo bien el compartirlo, ¿de acuerdo? Antes de nada también, dejar claro, ni estoy inventando la rueda, ni estoy inventando el fuego, esto es más simple que un botijo, ¿vale? O sea, que ya digo, es algo pues a lo mejor en lo que la gente no cae, lo que la gente no valora, ni siquiera se lo había planteado en alguna ocasión, pero ya digo, que al final creo que puede resultar interesante. Bien, antes de nada, ¿no? Por dejar un poquito ahí, optimización fiscal con ETFs, para quien no lo sepa, quien no lo conozca. El tratamiento fiscal de los ETFs funciona exactamente igual que el de las acciones, ¿vale? Cada vez que compras o vendes un ETF, tendrás que rendir cuentas con la agencia tributaria por las ganancias obtenidas. Por las pérdidas tendrás la posibilidad de compensártelas, ¿vale? No importa si vendes el ETF para inmediatamente después comprar otro, la exención por reinversión no se tiene en cuenta en estos casos. Y como parece que se está peleando, pero de momento no va a llegar, esta posibilidad de cambiar de un ETF a otro, ¿no? De hacer un traspaso de un ETF a otro sin necesidad de hacer una venta y luego una posterior compra, como así pasa en los fondos de inversión. Creo que se está peleando por ello, creo que es un tema que ha estado ahí, pero de momento no se ha llevado a cabo y tampoco sé si llevará a cabo en el corto plazo, la verdad. Entonces, que al final ahí los intermediarios pues se ven perjudicados y no creo que les interese. Pero bueno, ya digo, al final ese es el problema o el hándicap que mucha gente comenta, ¿no? Entre ETFs, fondos de inversión, al no poder ese traspaso, pues tienes que tributar. Pero bueno, lo que os comento, ¿vale? Los ETFs se consideran rentas del ahorro y por tanto se incluyen en la declaración del IRPF como ganancia o pérdida patrimonial. En el caso de ganancia, el tipo de interés que se aplica es el que vemos en la tabla inferior, ¿vale? Para quien no lo sepa, los primeros 6.000 euros de beneficio tienen tienes que pagar, vamos, un 19% de impuestos. A partir del 6.001 euro hasta 50.000 es del 21% y del 50.001 euros en adelante es del 23%, ¿vale? Las ganancias o pérdidas de cada uno se suman o se restan con las demás ganancias o pérdidas patrimoniales que integran la base imponible del ahorro. Aquí es donde está la clave, ¿no? Muchas veces nosotros, pues, hacemos operaciones en las que obtenemos unas ganancias, hacemos operaciones en las que obtenemos pérdidas, pero muchas veces nosotros cuando llega el final del ejercicio, ¿no? El 31 de diciembre, tenemos operaciones en marcha que hasta que tú no las vendes, eso no, fiscalmente todavía no entraría en juego, ¿no? Entonces, la clave está aquí. Cuando yo llego al 31 de diciembre y tengo alguna posición abierta con pérdidas, tengo la posibilidad de liquidar, de cerrar esa posición y esas pérdidas que entren en este cómputo, con lo cual me ayudan a reducir, ¿no? Las posibles ganancias. Alguno dirá, Javier, ya, pero si es un ETF que yo quiero mantener a largo plazo, no lo voy a vender el 31 de diciembre, por mucho que vaya perdiendo dinero en ese momento y me sea útil para, claro, evidentemente por ese simple motivo no lo vas a hacer. Pero ojo, aquí es donde viene la clave, ¿no? Aquí es donde viene el pequeño truco o pequeña posibilidad de optimización fiscal. Imaginad que yo tengo, esto os voy a poner dos ejemplos puntuales para que os hagáis la idea. Lo primero, claro, aquí lo más importante es conocer bien varios ETFs que se parezcan entre sí, que tengan un comportamiento idéntico, que los hay, o muy similar. Evidentemente, si nos vamos a ETFs muy concretos, muy temáticos, muy modernos, por así decirlo, ¿no? Muy recientes, pues es difícil encontrar esto. Pero cuando operamos con ETFs, índices, S&P 500, Nasdaq, índices europeos,
cuando operamos, por ejemplo, ya os voy a poner un ejemplo con el oro, os voy a poner un ejemplo con supersectores, que este ejemplo a lo mejor os puede interesar a muchos que toquéis este sistema, pues siempre vamos a encontrar ETFs que tienen un comportamiento idéntico. Por lo tanto, yo puedo tener una operación en pérdidas, venderla el 31 de diciembre para esas pérdidas que me computen, ya digo, y que me ayuden a reducir lo que tengo que pagar fiscalmente, y luego el 1 de enero hacer una compra. Claro, del mismo ETF no se puede. Del mismo ETF no tenemos la opción. Hay que esperar un mínimo de 2 meses para poder hacer una compra del mismo ETF. Pero como tenemos ETFs idénticos, yo lo que hago es hacer la compra en otro ETF que tiene un comportamiento, ya digo, idéntico o muy similar. De esta forma, mantengo la posición, me han cobrado un coste por la venta y un coste por la compra, que esto es lo que comentaré al final, esto es lo que cada uno debe de controlar, y a partir de ahí mi cartera continúa exactamente de la misma forma. Es decir, me explico, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo para que lo veáis más claro. Esto que tenemos aquí es una tabla con ETFs europeos, ¿vale? Para inversores minoristas europeos, de materias primas o de metales, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos dos sobre el oro, que son los dos que yo más habitualmente utilizo, que son bueno, en este caso es un ETC, ¿vale? ETC sobre commodities, ¿no? No es ETF, es ETC, pero vamos, es exactamente lo mismo. Aquí tenemos un ETC, un ETF del oro de Invesco, y aquí tenemos un ETF del oro de iShares, ¿vale? El ticker europeo es GLD y GLN, ¿vale? Con su ISIN. En este caso yo utilizo de la Bolsa de Londres en dólares. Vemos que el volumen que negocian es bastante diferente, pero aún así esto tiene un volumen bastante elevado como para que a un pequeño inversor no nos suponga ningún problema. Los dos ETFs son físicos y luego cada uno inició, digámoslo así, en un punto diferente, empezó a cotizar en un punto diferente, pero bueno, esto a nosotros al fin y al cabo no nos da igual porque lo que tenemos que ver es su comportamiento, ¿vale? Entonces, yo me vengo aquí y os muestro esta tabla, ¿vale? Dentro de... Aquí lo que estoy haciendo es comparar el SGLD de Invesco con el IGLN de iShares, pero ya veis que me voy a todo el histórico, ¿vale? Veis que uno empezó a cotizar en 2009, el otro en 2011. Por eso, al final de este recorrido, pues uno ha tenido mucha más rentabilidad. Pero si cogemos los últimos 5 años, que los dos ya estaban cotizando, veis que las líneas se solapan. Es decir, han tenido exactamente el mismo rendimiento. Pues si cojo el último año, ¿lo veis? Exactamente el mismo rendimiento. Centésimas. Si cojo lo que llevamos de 2021, exactamente el mismo rendimiento. Con lo cual, imaginad que he comprado, me lo invento, en febrero, he comprado el IGLN, porque quiero hacerme una cartera permanente, por poner un ejemplo, y quiero utilizar este ETF del oro. Lo mantengo, y resulta que este año el oro no ha ido bien, no ha subido su cotización. Pues a 31 de diciembre yo voy perdiendo un 8%. Pues lo que hago el 31 de diciembre es vender el IGLN y el 1 de enero, bueno, el 1 de enero será festivo. En la primera sesión de bolsa del año 2022, del año siguiente, compro el SGLD. Claro, aquí es lo que os decía, aquí tengo que evaluar las cantidades con las que me muevo, las comisiones que me va a cobrar mi broker por esa venta y esa posterior compra, y si merece la pena o no. Eso es lo que debe de valor cada uno, pero en muchas situaciones, a lo mejor yo trabajo con esta operación, es una operación de 5.000 euros, por decir algo, el oro ha caído un 8%, pues yo aceptar esa pérdida de 400 euros, que sería ese 8%, me estaría ayudando mucho a compensar beneficios que he tenido con mis acciones o con otros ETFs durante el año. Y la comisión que me va a cobrar el broker a lo mejor son 3 euros por la compra, 3 euros por la venta. O sea, por la venta primero y 3 euros por la compra. Insisto, aquí ya hay que ir a cada caso particular y cada uno debe de valorar si la rentabilidad que está perdiendo merece la pena hacer el cambio con respecto a los costes que me van a cobrar, ¿vale? Esto es muy personal y ahí yo ya no puedo entrar, pero que lo tengáis en cuenta que es una opción, ¿vale? Por poneros otro ejemplo, exactamente igual sería la idea, pero en este caso con supersectores, que yo sé que es algo que la gente utiliza, ¿vale? Aquí tenemos los principales ETFs de supersectores que podemos operar desde Europa. Lo mismo, por poner un ejemplo, imaginad que tenemos el supersector SXLB, materiales, el sistema medio de entrada en septiembre y yo compro el SXLB. Resulta que llega el 31 de diciembre,
El SXLB no ha rendido como esperábamos, pero el sistema todavía me dice que lo tengo que mantener dentro. Para enero tendría que estar dentro. Y he perdido, me lo invento, un 5% en estos meses que lo llevo en cartera. Pues lo mismo, vendo SXLB el 31 de diciembre y el primer día del año siguiente compro el IUMS, que también corresponde a el supersector materiales. En este caso sería de la gestora iShares y el SXLB la de la gestora SPDR. Ya está, no hay más. Esas pérdidas computan y me ayudan a reducir lo que tengo que pagar lo que tendré que pagar fiscalmente en la próxima declaración de la renta y mi sistema permanece intacto. Simplemente esas pequeñas comisiones, pero ya digo, lo hago por una optimización fiscal, es decir, el hecho de pagar esas comisiones me beneficia con respecto a lo que me voy a ahorrar fiscalmente. ¿De acuerdo? Y aquí para que veáis el ejemplo os lo pongo también. Aquí tenéis, por ejemplo, aquí tenéis uno y otro, uno empezó a cotizar en 2015, el otro en 2017, pero si cogemos el último año, pues vemos el comportamiento de ambos ETFs ha sido prácticamente idéntico. Si cogemos lo que llevamos de 2021, pues más de lo mismo, ¿no? Hay una diferencia ahí de 0,2%, o sea, algo que a veces será a favor de uno, a veces a favor de otro, o sea, no podemos controlar eso, pero me merecerá la pena, fiscalmente hablando, hacer ese cambio, ¿de acuerdo? Bien, pues nada, por hacer un breve resumen y quedarnos con las conclusiones, lo primero, hay que tener en cuenta que esto no nos servirá para invertir a corto plazo o si realizamos muchas operaciones, ¿no? Porque al final es mucho más complicado llevar un control adecuado y no merecerá la pena, ¿no? A veces en recorridos de pocos días o un par de meses, a veces no merece la pena. Esto es más con una visión de largo plazo. Pues el ejemplo que os comentaba de una cartera permanente es un ejemplo muy bueno, ¿no? Es importante conocer los costes que conllevarían la venta y posterior compra de algún ETF con respecto a lo que nos podríamos ahorrar fiscalmente. Ya lo he repetido varias veces. Esta es la parte fundamental realmente. Si yo trabajo con cantidades muy pequeñas y las comisiones de mi broker van a ser relativamente altas con respecto a lo que me puedo ahorrar, pues directamente es que no merece la pena, ¿vale? Y luego también, para poder hacer esto, es muy importante conocer siempre varias alternativas. Es importante conocer el universo ETF o sobre lo que yo quiera trabajar, conocerlo bien, ¿no? ETFs idénticos o muy similares para poder llevar a cabo esta optimización fiscal, ¿vale? Estas son, digamos, las tres cosas que yo creo que habría que tener en cuenta para llevarlo a cabo, ¿de acuerdo? Pues realmente poco más que añadir. Espero que no quiero enrollarme más, espero que os haya resultado útil, espero que os haya gustado. Como siempre, cualquier cosa me la dejáis en comentarios, darle like, por favor, que eso siempre es un buen filtro, ¿no? Para medir si os ha gustado realmente, si os ha sido útil. Suscribiros al canal los que no estéis suscritos, que así estaréis siempre al tanto de todo lo que vaya subiendo, que además estoy más activo de lo que me gustaría, pero bueno, estos son rachas, ya lo adelanto. Y nada más, un placer como siempre, cualquier cosa ya sabéis dónde encontrarme. Nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias, hasta luego.